me está marcando todo, ¿no? Perfecto. Bien, del ejercicio de agregación quedó algo pendiente, que fue este ejercicio, el ejercicio 2. Dice, escribe un programa de programación orientada a objetos que utilice una relación, puede ser agregación o puede ser composición, y permita calcular el área superficial y el volumen de un cilindro hueco. Las fórmulas son el área superficial, que es 2pi por r por h mayúscula, que vendría a ser la altura superior, más 2pi por r minúscula vendría a ser el radio menor, r mayúscula radio mayor, y h vendría a estar dado por la altura menor, ¿no? Más 2 el área base, ¿sí? Y el volumen vendría a ser área base por la altura mayor. Consigue además trabajar con la clase dona, que sería la parte inferior, perdón, del cilindro hueco, de la cual se sabe de que el área base de la clase dona es pi por r menos pi por r minúscula, dando a entender de que r mayúscula vendría a ser el radio superior y r minúscula el radio inferior. Establezca una relación entre los objetos. Entonces, esa sería la relación entre los objetos correspondientes, digamos. Tenemos la clase dona. El pi en este caso debemos declararlo, que puede ser, que ya sabemos, debería ser 3.1416. ¿Okay? Vamos a declararlo como constante. R, que vendría a ser la radio menor, radio mayor, ¿sí? Un constructor con los tres parámetros. Bueno, pi no debería ser un parámetro porque está como constante. R menor y R mayor, ¿sí? Los set ya no los coloco porque los estoy pasando directamente acá en el constructor. El get R sí y el get R mayúscula, que vendrían a ser los que retornan el valor correspondiente, ¿no? Y get calcular área base, que es el que va a retornar el cálculo del área base. Esta es una composición, ¿sí? de el C cilindro hueco. ¿Por qué es una composición? Porque si yo destruyo ese cilindro hueco, se destruye automáticamente el sedona. El sedona. Entonces tenemos acá tanto un objeto, ¿sí? Un objeto para poder heredar los componentes de sedona, ¿sí? Que es obj dona clase sedona, h mayúscula y h minúscula, que vendrían a ser los altura mayor y altura menor. Este de acá se ha seguido, no debería ir. Luego de eso tenemos acá los métodos correspondientes. C cilindro hueco, debería ser P1, pi, que venía a ser declarado también, R menor, R mayor y H mayor, H menor, ¿no? Correspondiente a los valores, para poder heredar los elementos correspondientes de la clase dona. El get objeto, ¿sí? El get objeto para poder retornar los valores del objeto correspondiente. Y tenemos el set objeto del dona, ¿sí? Para establecer los valores correspondientes del dona, ¿no? El get h ambos, y luego calcular área superficial y calcular el volumen correspondiente, o calcular volumen, ¿no? Correspondiente. Si esto vendría a ser la relación, entonces vamos a usar primero C dona y luego C cilindro hueco para poder hacer la composición de herencia de los componentes de C dona, ¿no? Entonces, si vamos al visual para dibujar eso, tendríamos lo siguiente, ¿no? Nuevo proyecto. ¿Ven el visual? ¿Se visualiza? Voy a poner acá Profe. C. Vamos a ver acá, vamos a poner acá. Calcular, ¿no? Sedona, figura, bueno, figura. Datos que se está agregando un fórmula pequeña, ¿no? Por acá, figura cilindro. Figura cilindro, un empty project creamos.
voy a los componentes, voy a modificar las propiedades para poder... Bueno, por ahora no, pues, ¿no? Vamos a agregar primero la clase Dona. Vamos a agregar la clase Dona. La clase Dona. Le quito básicamente el manager para que no me figure siempre un ref directamente en las clases, ¿no? Si no lo colocamos acá, siempre va a figurar un ref en todo, ¿no? Y sería cdona. Voy a crear cdona. Ahí está. Componente de cdona. Y tendríamos la clase cdona, ¿no? Cdona. Voy a declarar acá en la parte superior de cdona define pi de 3.1416. Lo voy a utilizar como pi. Ahí está. En cdona tenemos acá un private 2 puntos, y tendríamos acá los componentes necesarios de cdona. ¿Qué tendríamos acá? Tendríamos un double R, ¿no? Y un R y R mayúscula, ¿no? Lo segundo lo que nos pide. ¿Ok? Ahí está. Veamos, según el ejercicio, nos indica de que tiene sí, pi RR, ¿cierto? Entonces tendríamos acá los componentes necesarios de pi y RR. Son dos elementos. Tendríamos un cdona con parámetros. ¿Sí? Cdona con parámetros debe ser double R y un double R mayúscula. El pi lo tenemos, no hay ningún problema. ¿Okay? Y necesitaríamos los get, ¿cierto? Los get de cada uno de los elementos. Double get de R, ¿sí? Y el double get de R mayúscula. Y el último vendría a ser un double, ¿sí? Va a retornar un valor, calcular área base. Calcular área base. Esos son los componentes necesarios según el ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque Dona, la clase Dona se calcula con pi, R mayúscula, R minúscula, y lo que vamos a calcular es la área base, ¿no? El área base. Así tenemos los elementos de cdona. Si desarrollamos los elementos de cdona, tendríamos lo siguiente. Cdona, ¿sí? Voy a copiar esos elementos. Tendremos que Dona veamos todos esos elementos de cdona. Es 1. Debemos agregar, voy a agregarla a Daniel. Al grupo. ¿Dónde está Daniel? Daniel. ¿Alguien lo tiene a Daniel y lo agrega? ¿O está agregado? Bueno, no figura. Adrián sí está, ¿no? No. Si ustedes los tienen que agregar, los pueden agregar ustedes, por favor. Edu sí está. Yelson sí está. Vamos agregando los que pueden. Bien. Tendríamos acá también el get, el set, cada uno de ellos, los componentes, ¿no?
Para Sedona vendríamos a sacar un TIS, ¿sí? R es igual a R, componentes, y un TIS que vendría a ser un R es igual a, perdón, R mayúscula es igual a R mayúscula. Ahí está en cada uno de los componentes. El getR lo que va a retornar va a ser a R. El getR va a retornar a R. A ver, acá me está diciendo que hemos simplificado la clase acá. A ver, revisemos. GetR está bien. Disculpen. Listo. Y el calcular dona lo que va a retornar es el cálculo de pi. Pi, ahí está pi. ¿Cuál es la fórmula? Ahí está, perfecto. La fórmula es pi por R mayúscula. Veamos. Pi por R. Pi es pi menor. De esta forma. ¿Ok? Ahí está. La otra manera vendría a ser es que esto sea un POW de 2 pi. Esto vendría a ser así lo siguiente. POW. Queríamos agregar la clase POW de R mayúscula, 2, ¿no? Sería clase POW. Y POW deberían de agregarlo acá como una librería, ¿no? Include la librería mat. mat.h para que pueda leer POW, ¿no? Ahí está, para que pueda leer POW. Cualquiera de las dos formas es igual. Lo que está haciendo acá es calculando un exponencial, ¿no? De la base, que vendría a ser R, por el exponente, ¿no? Por el exponente. Así es el cálculo. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos la clase dona, sin ningún problema. Y luego tendríamos que hacer una clase adicional, que vendría a ser la clase correspondiente para poder manejar tanto la agregación, de la herencia y la agregación, ¿no? Que vendría a ser la clase C cilindro hueco, ¿no? C cilindro hueco que hereda el componente de Sedona, ¿sí? En la parte superior. Entonces tendríamos acá que agregar otra clase adicional. Agregamos otra clase adicional. Agregar. Y tenemos acá C cilindro hueco. C cilindro hueco, le quito el manager. Ahí está. Finish y ya tengo la clase C cilindro hueco, ¿no? La que voy a trabajar. ¿Se escucha? Los veo callados. Se escucha, profe. Allá. Tendríamos acá C cilindro hueco, ¿sí? C cilindro hueco es una clase, ¿ok? Por lo tanto, C cilindro hueco lo que va a heredar es de quién? De dona, ¿no? De dona va a heredar algunos elementos, ¿ok? Algunos elementos de dona. Como hereda algunos elementos de dona, por lo general se coloca C cilindro hueco, es dos puntos public Sedona, ¿no? Sedona. Y ya tenemos los elementos private. El primer elemento private debe ser Sedona, asterisco o BJ-dona. Ahí está. El primer elemento. Los otros elementos vendrían a ser los double. Según el ejercicio, los double. H mayúscula y H minúscula. ¿Sí? Según el ejercicio, tendríamos H mayúscula y H minúscula, ¿no? Pi también se calcula. El área se define y estos dos serían los otros dos métodos correspondientes, área superficial y volumen.
Ya con estos elementos tendríamos acá que crear un nuevo constructor con todos los parámetros correspondientes, que vendría a ser los parámetros de double, perdón, double R mayúscula, el double R minúscula, el double H mayúscula y el double H minúscula. Ahí están los componentes. Y luego tendríamos que hacer el set y el get para el objeto que hemos creado, ¿sí? Por lo tanto tenemos acá un void set obj dona, ¿sí? Que contiene un elemento que es de tipo cdona, ¿sí? Asterisco obj dona. Y el get vendría a ser, el tipo de datos no es void, no es entero, sino es cdona, asterisco get obj dona. Ahí están los dos elementos. Los get y los set para el double R, H y mayúscula y H minúscula, tenemos acá un void, un double, sí, get H, y un double get H minúscula. Los componentes, un double va a devolver un valor calcular volumen superficial, área superficial y volumen. Calcular área S, área superficial, y double calcular volumen. Ahí está. Ahí están todos los elementos, ¿no? Esos elementos se deben crear, debería crear los correspondientes. Entonces tendríamos acá que hacer todo esto y los voy a crear acá, ¿no? Hola, ¿está bien la llamada? ¿Seguimos todos en la llamada? Sí, ¿no? Creo que sí. ¿O se cayó? No, todo bien, profe. Ya, perfecto. Tendríamos acá ese cilindro. Voy a copiar esta parte. Y tendríamos ese cilindro. En cada uno de los componentes. Ahí está. Esto vendría a ser un método, segundo método, tercer método, cuarto método, quinto método, sexto y séptimo método. ¿Okay? En este elemento que estamos creando, que es los componentes de que hereda de quién, de cdona, ¿sí? De cdona, y el H vendría a ser propio de ese cilindro, ¿no? Ese cilindro hueco. Entonces tenemos acá un tis R, ¿sí? Ahora el H es igual al H, y el tis H mayúscula es igual aquí al H minúscula. ¿Okay? ¿Cómo accedo a los otros dos elementos? ¿Cómo accedo a estos dos elementos correspondientes? ¿Cómo accedería a estos dos elementos? ¿Cómo accedo? ¿Cómo se puede acceder? ¿Cuál es la forma de acceder a estos dos elementos que no pertenecen a la clase de ese cilindro, sino a la clase de ese hueco, ¿no? ¿Cómo accedería? A través de su constructor, ¿sí? De su constructor. Entonces tenemos acá el obj dona es igual a un new, va a llamar a su constructor, a new c dona,
¿ok? Y sedona lo que va a parar es un parámetro vacío, no lo necesitamos, un parámetro, con dos elementos, que son los elementos que vamos a pasar, ¿ok? Dos elementos que vamos a pasar. ¿Qué elementos son? Como parámetros correspondientes sería R, ¿sí? Perdón, me pide R minúscula primero y luego R mayúscula. Ahí está. Estos dos elementos son los que estoy pasando al objeto sedona, ¿no? Que hemos creado, ¿sí? Fíjense que para poder acceder a estos dos elementos utilizo el objeto. El objeto con el constructor creado con ambos parámetros, ¿no? Con ambos parámetros. Ya está ahí, ya tengo la clase. ¿Ok? Profe, Dime. el segundo H no es H mayúscula. Sí, 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 tienes razón. Acá sería H mayúscula. Ahí está, perfecto, gracias. Sí, ahí están los componentes, ¿ok? El setGet objeto, que vendría a ser un tis de quién, de obj dona es igual a quién, a obj componentes. Y el return, el sedona, que vendría a ser el get es un return, ¿sí? Tis obj dona. Esto es lo que va a retornar. ¿Ok? El get cilindro h vendría a ser un return h, que va a retornar. Y el get h minúscula sería un return h minúscula. Ahí ustedes van a revisar si es que esto de acá se utiliza o no se utiliza estos get, ¿ya? Teníamos que revisar si es que se utiliza o no se utiliza. ¿Por qué? Porque directamente los está heredando acá, ¿no? El tis, ¿no? Pero veamos qué está pasando, ¿ya? En área superficial tendríamos acá un return. Va a retornar área superficial. ¿Cuál es la fórmula del área superficial? Tendríamos toda esta fórmula, ¿no? Esa es la fórmula. Entonces tenemos acá 2 por pi, ¿sí? Por R mayúscula por R mayúscula, ¿cierto? Más este R no estoy accediendo, fíjense. ¿Qué está pasando con este R? Lo mismo va a pasar si yo coloco acá 2 por pi, ¿cierto? Sin ningún problema pi, ¿sí? Por R y por H, ¿ok? Lo mismo va a pasar con este R, ¿cierto? Y acá debe ser más 2 ¿por qué? Por el área base, ¿cierto? El área base. Entonces, ¿cómo accedo al área base? Al área base accedería a través de quién. ¿De quién debo acceder para calcular el área base? A través del objeto, ¿cierto? Por lo tanto sería obj, el objeto dona, que llame a quién al calcular área, ¿ok? De la misma forma como R no pertenece a esta clase, ¿sí? Simplemente está heredándola a partir de la clase cdona, ¿sí? Por medio del objeto, lo que tendría que hacer es de que R debería llamarlo, ¿no? A R debería llamarlo. Entonces tenemos acá que, como lo voy a llamar, tendría que ser acá obj, ¿sí? ¿Sí? Como tengo que llamarlo, ¿a quién debo llamarlo? Voy a retornar el valor, ¿cierto? ¿Qué método vendría a ser para retornar el valor? Tiene que ser el getR. El getR. ¿Ok? Y lo mismo ocurriría con el R minúscula, ¿no? Tenemos acá obj, ¿sí? Obj dona. Debe invocar aquí al get R minúscula. De esta forma. ¿Está bien? ¿Es al get o al set? Al get, ¿cierto? Al get porque el get está retornando un valor. En calcular volumen, la fórmula es área por base. Vamos a sacar por el volumen. Esa es la fórmula, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hacer un retornar, área, como ingreso al área, obj, dona, calcular área. ¿Sí? Calcular área. Por H. Por H. Uno de los errores comunes de trabajar este proceso de poder pasar
o llamar a métodos, ¿sí? A través del objeto es que muchas veces se olvida esto, ¿sí? Se olvida esto. Cuando ustedes llaman al método, no te figura los paréntesis, ¿no? Entonces hay que agregarlos, ¿no? Siempre hay que agregarlos, porque es parte del, así se llama el método, ¿no? De esta forma, con los paréntesis correspondientes. Y hasta ahí ya tenemos eh, las clases correspondientes del, tanto el H y CPP de dona como el H y CPP de cilindro hueco. ¿Sí? Bien, podemos hacer, vamos a hacer un main, vamos a agregar un main para ver cómo trabaja, ¿sí? Simplemente es un CPP main y veamos cómo trabaja. ¿Sí? Lo que incluye en el main, lo que debo incluir en el main es eh, las clases, fíjense, esas son las clases creadas, los que van entre comillas simples son clases creadas, ¿no? Clases que hemos creado, ¿ok? Tenemos acá ese cilindro y le incluye dona. Listo. Vamos a mostrar si le incluye UString y un incluye Connie. Listo. Un inMain, ahí está. Un inMain para trabajar el C2, ¿no? Y aquí vamos a crear el objeto correspondiente, ¿no? Las variables que vamos a utilizar van a ser double, R, R mayúscula, H, H minúscula, y no olvidemos que también tenemos que tener acá el pi, ¿no? Define pi 3.1416. ¿Okay? Aunque no lo necesitamos, pues, ¿no? Ya está heredado, ¿no? Es un cálculo. Estos componentes correspondientes y tenemos acá, creamos el objeto, ¿sí? C cilindro hueco, ¿sí? OBJ, OBJ figura, voy a llamarle, ¿no? OBJ figura. ¿Ok? Entonces tenemos acá un cout, por ejemplo. Acá ingrese el radio menor. Coma. Y un sin que lo almacene en R. Ah, ya. Nos está faltando un using namespace std. Ahí está. Y lo mismo va a hacer include ingrese el radio mayor. Ahí está. Sin R mayor. Cout ingrese la altura mayor sin H. Cout ingrese la altura menor. Entonces acá sin H menor. Ahí está. Ahí están todos los elementos correspondientes. ¿Okay? Aquí simplemente he declarado el objeto, declaración del objeto. ¿Por qué solamente lo declaro? Porque luego de declararlo tengo que pasar los parámetros correspondientes. ¿Okay? Tengo que pasar esos parámetros correspondientes. Y para pasarle debo, después de declararlo, debo crearlo, ¿no? Entonces acá debo crear el objeto, ¿cierto? Con parámetros. OBJ figura es igual a un new C cilindro hueco, ¿sí? ¿Qué elemento voy a pasarle? Ahí están los tres elementos que voy a pasarle. R, primero R, coma, R minúscula, coma, H, coma, H. Dos elementos, ahí está. O sea, ya el objeto
figura, que es de ese cilindro, contiene a los elementos R mayúscula y R minúscula que pertenecen a la clase dona y H mayúscula y H minúscula que pertenecen a la clase C cilindro. ¿Ok? Esto correspondiente se ha creado un objeto para poderle pasar los elementos. Ya tenemos los elementos y simplemente podemos mostrarlos. Mostrar lo que necesitamos mostrar. ¿No? Por ejemplo, yo quiero mostrar el área base es, ¿sí? El área base es, ¿sí? ¿Cuál sería la base? El área base como ingresamos, OBJ, figura, ¿sí? Y tendríamos que calcular directamente área base. Perdón, es OBJ figura, llama al método, el método get OBJ dona, ¿sí? Y este método después llama a calcular área base, de esta forma, así es. ¿Por qué? Porque directamente objeto figura, ¿sí? No contiene la clase área base, ¿cierto? Sino quien lo contiene es el objeto dona, ¿no? El objeto dona. Por eso debí llamar al objeto figura, que es ese cilindro, que llama al objeto dona, ¿sí? Al objeto dona que lo he heredado, ¿sí? Y luego llama a la clase área base, ¿cierto? A diferencia de si yo quisiera mostrar el área superficial es dos puntos, menor, OBJ, ¿sí? OBJ figura, llama directamente aquí OBJ figura llama directamente, puede llamar directamente aquí al área superficial, ¿no? Al área superficial. ¿Por qué? Si es que yo ingreso a get objeto, fíjense, al objeto dona, este objeto dona no contiene el área superficial, contiene los elementos correspondientes a la clase dona, ¿ok? Por lo tanto, en el objeto figura sí llama directamente al área superficial. De esta forma los inline. Y al final tendríamos, por ejemplo, el volumen es dos puntos, menor, OBJ, entro a calcular volumen directamente. Ahí está. Un get para que no se cierre. Y ya tendríamos el ejercicio, ¿no? Si ejecutamos, veamos. No pide el radio menor, pongámosle 10, el radio mayor vendría a ser 20. La altura, vamos a ponerle 50 y la altura menor vendría a ser 25. Y ahí está. El área base, ¿sí? El área superficial y el volumen correspondiente. Bien, ¿se entiende? ¿Vamos bien?